Movimiento 5 más, en la ruta de los cambios. Presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemos. Buenas noches. La juventud es una parte importante en el desarrollo de una sociedad, por lo que se vuelve importante analizar este tema con representantes de los partidos políticos en periodos electorales principalmente, y para hablar del tema se encuentra con nosotros los principales representantes de la juventud de estos partidos. Me refiero a Margarito Nolasco, secretario general de la Juventud del Partido Frente Farabundo Martín. Muchas gracias, Margarito, por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios de Canal 12 y especialmente en 5500. Bienvenido. Buenas noches, Romeo. Un saludo a los colegas jóvenes y por supuesto también a los invitados y a los televidentes que están en su casa en sintonía de este programa. Muchas gracias. David Reyes, director de Juventud por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, está también con nosotros. David, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido también. Muchas gracias, Romeo, Margarito, Gustavo, amigos que nos visitan en el set. Qué bueno tener esta oportunidad, Romeo, de poder hablar un poco de las propuestas para los jóvenes, que sin duda alguna somos una mayoría en nuestro país, así que va a ser una gran oportunidad para poder compartir ideas. Y Gustavo Moreno, coordinador nacional de Juventud por el Movimiento Unidad. Gustavo, muchas gracias también por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un fraternal saludo a los que están aquí en la audiencia, a ustedes, y qué bueno pues estos espacios de participación, de debate, donde podemos plantear nuestras ideas, nuestras propuestas, y que de eso se enriquezca la democracia salvadoreña. Bien, tengo que decir que están con nosotros en los estudios, como lo hemos hecho todos los domingos, personas que están participando, algunos estudiantes, otros que son organizados, ¿no?, en diferentes instituciones. Por ejemplo, Jóvenes en Acción Política están con nosotros, Jóvenes de Censura Cero, Jóvenes Socialdemócratas y Social Media for Change están con nosotros también, así como Jóvenes de ILID. Así que a todos ustedes muchas gracias también por estar con nosotros, y si quieren arrancamos con un aplauso para estos muchachos. Gracias por haber estado con nosotros y por estar aquí esta noche, y habrá quizás uno o dos infiltrados de algún partido político que tienen todo el derecho también, o simpatizantes, por decirlo de esa manera, que tienen todo el derecho también de estar aquí y de preguntar a quien consideren conveniente. Hay un bloque, el tercero y cuarto bloque es principalmente para hablar de eso. Les explico un poco la dinámica. En el primero y segundo bloque hablamos precisamente de las propuestas de los partidos políticos y también analizar un poco este fenómeno raro, ¿no? Y le llamo raro porque de verdad lo es. Había más o menos, ustedes lo saben, unos 80.000 jóvenes que estaban listos para obtener el documento único de identidad y al final no lo hicieron. El dato final que dio el Tribunal Supremo Electoral ronda de más o menos 9.000 y algo, no llegó a los 10.000. Entonces dice uno, ¿qué pasó con los otros 70.000 jóvenes que estaban listos para obtener el documento único de identidad? Yo sé que los partidos políticos tienen su cuota o tienen organizado a la juventud y representados en ustedes que están aquí esta noche, pero ¿qué está pasando con los nuevos jóvenes? ¿Por qué no están interesados en la política? Así que en los primeros dos bloques vamos a hablar de eso y de las propuestas. Luego vamos a hacer que cada uno de ustedes pase a la pantalla. Ahí hay 6 recuadros y cada uno de ustedes pues va a tocar en 2 ocasiones uno de esos recuadros y les va a aparecer fotografías de personas que ustedes sin duda conocen y vamos a pedirles que nos den su opinión. Margarito, comienzo contigo. De verdad que es impresionante este dato sobre la apatía, diría yo, que han demostrado los jóvenes en el tema de la participación electoral. El dato ya lo decimos, más o menos cerca de 9.500, 9.700 jóvenes fueron los únicos que obtuvieron este documento y habían 80.000 listos para hacerlo. ¿Por qué hay esa apatía, creen ustedes? ¿Por qué no han permeado los partidos políticos a este sector de la juventud que es tan importante? Sí, bueno, es una realidad que el Tribunal Supremo Electoral nos daba a conocer la cantidad de pocos jóvenes que fueron a enrolarse para poder reservar, preinscribirse y obtener así su DUI que les permitiera votar. Es una situación preocupante, sin duda obedece a varios factores. Dentro de eso, pues también sabemos que hay un descontento de alguna forma por los jóvenes que han visto en las políticas, principalmente, bueno, los políticos de derecha, cómo se han estado moviendo también, y hay una crítica de los jóvenes a esa forma de hacer política, porque no es, creo yo, el problema que los jóvenes no quieren participar en política, sino están descontentos con esa manera como lo ven en los partidos tradicionales, y es ahí donde también se vuelve un reto para nuestras organizaciones juveniles, nuestros partidos políticos, de ver qué podemos hacer. Pero además de eso, también es importante destacar que
que el organismo correspondiente que debía haber hecho una campaña para promover a los jóvenes, como era el Tribunal Supremo Electoral, que no tenía los recursos adecuados, que los partidos de derecha, principalmente Arena, no le quiso dar los recursos a tiempo, también no pudo hacer una campaña para motivar. ¿A Arena le corresponde dar esos recursos a tiempo? No, recordemos que el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, e incluso hubo un momento que estaba en peligro, porque requería de financiamiento, y el partido Arena no quería dar sus votos para poder financiar el presupuesto tal y como lo había presentado el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, dentro de esos son algunos de los factores que sin duda inciden para que la juventud pudiera preinscribirse, pero también es importante destacar, así como están estos jóvenes invitados aquí a las diferentes organizaciones juveniles, también existen muchos otros jóvenes que están participando a través de las redes sociales, pero también muchos de ellos se movilizan. Entonces, si bien hay un porcentaje de jóvenes que no ya se tienen movilizan, alguna también, simpatía o alguna correcto, afiliación partidaria, ¿no? Pero estoy hablando de los nuevos jóvenes, porque este de verdad es un fenómeno. Es decir, que 70.000 jóvenes se han quedado fuera y que no hayan tenido un incentivo para sacar el documento único de identidad, o sea, me parece que es una situación bastante grave, más allá de la cantidad que tienen los partidos políticos como afiliados o simpatizantes. Sí, correcto. Y bueno, nosotros esperamos, según los mismos datos del Tribunal Supremo Electoral, alrededor de 1.600.000 son jóvenes entre 18 y 29 años que tienen el DUI y van a poder elegir sus próximos gobernantes. Así que esperamos nosotros también incidir en ellos a través de nuestras propuestas, de nuestro plan de gobierno, para que respalden las propuestas que ofrecemos a la población. A ver, Gustavo, ¿qué piensas tú sobre eso? Porque dice Margarito, mire, dos aspectos fundamentales. Uno es que los partidos de derecha han tirado señales como estas de movilizarse de un partido a otro, y lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor el Tribunal Supremo Electoral no fue muy certero en las fechas, o no se tuvo el presupuesto, incluso dice, para poder desarrollar una campaña e incentivar a los jóvenes a sacar el documento único. Yo no sé si al final fue Arena, pues, pero Margarito lo está señalando muy claramente. Pero más allá de quién es el culpable, ¿tú compartes eso de que son esos factores, o tenemos que tener o poner, digamos, sobre la mesa un tercer factor? Es que a lo mejor los partidos políticos no están haciendo clic con sus campañas, con sus propuestas, que vamos a hablar de eso, pero podría ser otro factor que esté, de alguna manera, digamos, no incentivando a los jóvenes a participar en política partidaria. Bien, Romeo, yo creo que esto que ha sucedido en nuestro país tiene varios componentes. Uno de ellos, efectivamente, fue la falta de información que los jóvenes tuvieron, sobre todo por la cultura salvadoreña, que siempre dejamos todo a último momento, y hubo muy poca información para que los jóvenes conocieran cuándo era el último día o cómo era también la forma para poder sacar. Los partidos tampoco hicieron DUI mucho por su cuenta. Y probablemente hubo deficiencia de las instituciones, de la institución principalmente cargada, y seguramente existió cierto nivel de deficiencia de todos los que estamos involucrados en el tema. Sin embargo, yo creo que se han hecho grandes esfuerzos, y hay que verlo también. Otro de los problemas que se tiene es que hace falta conexión entre la política y los jóvenes. Y una de las principales circunstancias de esto que nosotros vemos desde Unidad es que a lo largo de todo este tiempo, no se ha logrado responder a las expectativas que los jóvenes tienen. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la visión de los jóvenes? ¿Cuál es la forma de hacer política? ¿Estamos haciendo política como siempre se ha hecho? ¿Estamos hablando el mismo lenguaje de siempre? ¿O realmente estamos respondiendo a las necesidades, a la modernidad y a los tiempos que hoy por hoy estamos viviendo? Yo quiero decirte que cuando revisábamos los datos, las personas entre 15 y 24 años en El Salvador son 1.311.738 personas. Lo que significa que este nicho de entre los 15 y los 24 años pudieran poner a un presidente de la República en este país y ponerlo en primera vuelta. O sea, realmente la importancia que tienen los jóvenes... Y estamos hablando del segmento que no quiso sacar el documento único. Sí, del segmento que, bueno, algunos ya pueden, pero sí hay un buen porcentaje que no lo sacó. Y otros que les hace falta tal vez un año para poder sacarlo. Y luego, si vemos también los números, estamos hablando de que El Salvador, los jóvenes menores de 30 años son el 63.7%. El Salvador es un país joven, su población mayoritariamente joven, entonces por lo tanto es necesario de parte de los políticos, del ejercicio de la función pública, que se responda a las expectativas y a las necesidades de los jóvenes. Ya no verlos como un sector específico al que hay que
sí irle a hacer un torneo, hay que ir a regalarles unas pelotas, sino responderle a las necesidades que tienen, que no son muy distintas a las de la mayoría de la población, porque son temas de falta de acceso a la educación, son temas de la inseguridad que vivimos en nuestro país, es el tema del empleo, que muchos de los jóvenes a lo largo de las pláticas hemos ustedes tenido. representan al sector juventud, ¿no? En los dos partidos políticos, digo, y en el Movimiento Unidad. ¿Están haciendo, David, un mea culpa en este caso, en este momento ustedes? Digo, ustedes como principales responsables de este sector no han sabido conectar, como tú dices, con estas demandas que tiene el sector juventud de nuestro país, o probablemente es algo más institucional esto. David. Bueno, mira, en primer lugar decirte que cada año aproximadamente 100.000 nuevos jóvenes cumplen 18 años. El número que tú das todavía puede ser aún mayor, porque si lo ves en perspectiva, desde la última elección presidencial a la que vamos a tener el próximo año, son aproximadamente 400.000 nuevos votantes, 400.000 nuevos jóvenes que van a votar por primera vez en una elección presidencial. La verdad es que, sin duda alguna, la apatía que existe en la juventud se debe a precisamente lo que estábamos viendo al inicio, cuando tú iniciabas estas preguntas, al quererse tirar la bola de uno al otro, al iniciar debates estériles, que aquel no lo hizo. Los jóvenes no quieren ver eso, los jóvenes quieren ver propuestas, quieren ver que los políticos dejen a un lado ese ataque estéril que no lleva a absolutamente a nada. El joven está cansado de ver el ganguerismo político, la corrupción política, y sin duda alguna el joven necesita verse representado por una nueva generación, una nueva clase política. ¿Y la ven ustedes? Pues o sea, ese es el Hay un reto dato bien principal. interesante, David, porque cuando tuve que escoger las 6 fotografías que van a aparecer en pantalla más adelante, me quedé pensando en los liderazgos que hay en este país en cuanto a jóvenes. Sí. Y de verdad, yo sé que hay muchos líderes jóvenes que tienen la capacidad, pero que no se sienten exactamente, digamos, incentivados a participar en política partidaria, ¿no? Política hacemos todos los días. Sin duda pero alguna me costó escoger, y incluso tuve que hacer una mezcla entre jóvenes y algunos no tan jóvenes, que lo van a ver más adelante. Me costó escoger eso. O a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? Prueba de ello es, bueno, lo que hoy vemos en el set, ¿verdad? Hay el surgimiento de nuevas organizaciones juveniles que probablemente en los partidos políticos no han encontrado una representatividad. Ese es el reto hoy en día de los partidos políticos. De alguna manera esa evolución y francamente el espacio que tú nos brindas nos da esa oportunidad de demostrar de que sí hay relevo, tal vez no en la cantidad o en la cuota que quisiéramos, pero lo importante es que los jóvenes que participamos en los partidos políticos tengamos esa oportunidad de desarrollarnos y de imprimir esas nuevas ideas, porque eso es lo que hace falta en nuestro país. Okay, tú lo estás diciendo. Darle propuestas, nuevas ideas, nuevos voceros incluso. David, tú lo estás diciendo, pero no sé si así lo percibe la gente afuera, la población, porque cuando tú pasas una encuesta dice no hay relevo aquí, estamos viendo los mismos representantes de los partidos políticos, que no estoy diciendo que sea mala, ¿no? No estoy diciendo que deben desaparecer y que deben de desaparecer del cuadro político partidario estos liderazgos que son importantes para la experiencia, pero yo creo que si pasamos una encuesta, al final la gente no percibe que haya ese relevo del cual tú estás hablando. ¿Tú crees, Margaritos? Sí, bueno, efectivamente, pero quería comentar que en el FMLN nosotros hemos logrado institucionalizar en nuestros estatutos la participación de la juventud de al menos un 25% a los cargos de dirección interna, así como también a los cargos de elección pública. Y por eso tenemos una buena representación de diputados jóvenes, así como también de alcaldes. Y decir que esta fue una propuesta que como FMLN hicimos también para la ley de partidos políticos, que también contemplara dentro de esa ley de partidos políticos la obligatoriedad para que en los diferentes institutos políticos hayan postulaciones de jóvenes. Pero ahí pues no contamos con los votos de los partidos que están aquí representados, solo las mujeres. Se logró institucionalizar al menos un 30% en la ley de partidos políticos, es decir que en el FMLN está el 35%, que son cuotas que permiten de alguna manera... ¿Y se cumplen esas cuotas? Sí, correcto. Bueno, eso además lo supervisa el Tribunal Supremo Electoral. Esta es una manera de hacer una discriminación positiva,
para ir generando las condiciones, incrementar la participación de los jóvenes en nuestro partido, pero también en los cargos de dirección pública, y creo que eso sería también importante que otros partidos políticos lo pudieran hacer, porque hemos visto partidos, por ejemplo, que ningún diputado de ellos es jóvenes, incluso algunos, su porcentaje de mujeres es bien bajo. Entonces creo que debemos de contribuir más como Juventud del FMLN. Esa cuota la consideramos importante, pero no estamos satisfechos, debemos de ampliar para ir buscando también esa combinación de generaciones, en el cual la juventud también tenga, digamos, más opciones de cargos de dirección interna, así como también a elecciones de cargos populares. Analicemos en el segundo bloque, vamos a hablar sobre las propuestas, pero este último, el tercer factor del que hablábamos es importante, es decir, el tema de que en realidad los jóvenes no se sienten identificados porque tampoco ven en la plataforma de los partidos políticos, que hay que decirlo de paso que no todos leen los documentos de los partidos políticos, ¿no? Se quedan más bien con grandes líneas, pero sí creo yo que ese es un factor que está influyendo mucho, el hecho de que no se ve reflejado y al final sí lo puedes tener, pero no se cumple. Ha habido como algún desencanto, digamos, con propuestas anteriores, y aquí creo que todos los partidos políticos pueden tener un poquito de culpa en eso, pero que no se ha cumplido lo que al final se ha propuesto para los jóvenes. Entonces dice, ¿por qué voy a seguir participando yo en política? Que debería ser al revés, cuando no se cumple debería de motivarles más. Pero bueno, es la posición de muchos, no me voy a meter a política porque al final es un engaño, es una estafa, no me cumplen, los partidos políticos dijeron que iban a hacer esto y no se cumple. Más allá de los otros factores que hemos hablado. Yo, Romeo, creo de que, y siempre hemos insistido, en que en este país se necesita ciudadanizar más la política y despartidizar la sociedad. Muchas de las cosas, cuando uno hace el recorrido a lo largo y ancho de El Salvador y comienza a platicar con los jóvenes, nos damos cuenta que los jóvenes realmente son apáticos a esa confrontación que existe día con día entre partidos políticos, a esa confrontación de ideología. Al final de cuentas, lo que nosotros debemos de entender es que no podemos seguir siendo observadores pasivos. Por eso nosotros en el Movimiento Unidad hemos dado un espacio a los ciudadanos para que realmente participen y que sean escuchados. Nosotros le podemos decir al Salvador entero que hemos hecho un esfuerzo por conversar, por escuchar, por establecer todas sus necesidades en nuestro plan de gobierno y así poderle responder a los ciudadanos, porque no podemos seguir siendo grupos políticos que estén respondiendo a intereses pequeños o particulares de algunos poderes en el país. Gustavo, una pregunta, y es valedera para los tres. ¿Qué propuestas han generado ustedes desde el Movimiento Unidad, ¿no? Porque es un movimiento relativamente nuevo, digamos, pero los partidos políticos que están integrados ahí tendrán alguna respuesta sobre esto, supongo que tú la sabes. ¿Qué iniciativas o leyes se han promulgado desde la Asamblea Legislativa que vayan orientadas precisamente al sector juventud? Bueno, yo te quiero decir de que han habido muchas leyes que se han desarrollado en la Asamblea Legislativa y que se siguen desarrollando más, y este país no necesita más leyes. Para decirte un ejemplo, se aprobó una ley en tema de juventud, pero platicando incluso en un foro parecido a este con nuestros compañeros, estábamos hablando de que esa ley facilita o da una forma para que los jóvenes puedan ser contratados. Es la ley del primer empleo. Para que los jóvenes puedan ser contratados y solamente un joven ha sido contratado en base a esa ley. Nosotros estamos convencidos que no necesitamos más leyes en nuestro país, porque eso es estar parchando más las leyes que ya tenemos. Lo que necesitamos es que todo el marco regulador que ya tenemos se cumpla, pero además que realmente se establezcan. Es que, Romeo, los jóvenes no necesitan que estemos haciéndole cosas específicas para ellos. Los jóvenes lo que quieren es salir de su casa y poder subirse al bus y llegar a la universidad sin que les pase nada y regresar a su casa. Los jóvenes lo que necesitan, son 30,000 jóvenes los que se están graduando de las universidades al año. Lo que necesitan es que cuando salen de las universidades encontrar un empleo. Lo que necesitan es sentirse seguros de que están estudiando algo y que al terminar eso me refiero. En esa línea de esa demanda del sector juventud, les pregunto qué están o qué han hecho los partidos políticos. Es que tú estás haciendo el diagnóstico correcto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesitan los jóvenes? Seguridad y empleo principalmente, ¿ya? Pero nosotros... y algunos incentivos que pueden ser importantes. Y por eso les preguntaba, como partidos políticos o como movimiento, ¿cuáles han sido las propuestas que se han generado directamente para este sector? Bueno, hay una gran cantidad de leyes que sin duda alguna benefician a la juventud. Te voy a mencionar dos de ellas muy importantes. La primera es la Ley General de la Juventud, que esta básicamente reivindica los derechos humanos de los jóvenes en materia de empleo, de salud, de educación. Y genera, que para mí es lo más importante, la institucionalidad necesaria para que el joven pueda tener voz y pueda incidir en la toma de decisiones importantes de nuestro país. Y además
está la ley del primer empleo que genera una serie de incentivos fiscales para aquellas empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. El problema aquí, Romeo, es que aunque sean leyes muy modernas, muy ambiciosas, muy positivas, que, te digo, le darían una respuesta a esa necesidad de empleo de los jóvenes, el problema aquí es que no se le da una implementación como debería de ser, es que no se ha desarrollado una política seria. Aquí imagínate que solamente en este país ocurrió algo bien interesante. Antes de que hubiera una ley general de juventud, se creó una política de juventud. O sea, se empezó de atrás para adelante. Pero aquí no es echarle la culpa el uno al otro. Aquí el punto es cuál es la verdadera voluntad política que existe en nuestros funcionarios, en nuestros gobernantes, en nuestros políticos, por supuesto, de atender las necesidades del joven. Ya lo mencionábamos, hay alrededor del 60% son personas menores de 30 años. Eso significa que todas las políticas, o por lo menos una buena parte, deberían de estar enfocadas en redirigir todos esos esfuerzos para apoyar a la juventud. Y aquí básicamente en tres, lo que tú mencionas, en educación primeramente, porque la educación es la base. Segundo, en las oportunidades, que todos los jóvenes tengan igualdad de oportunidades. Y tercero, que haya mayor seguridad. Margarito. Sí, bueno, ya dijo David Reyes sobre estos instrumentos como es la Ley General de Juventud, la Ley del Primer Empleo. Esas fueran también propuestas del FMLN, que hizo en su momento decir que como FMLN en el 2001 propusimos la Ley General de Juventud, ¿verdad? Y fue el primer anteproyecto. Después aparecieron otras fuerzas políticas, sin embargo, hasta que llegó el gobierno del cambio, logramos, por también la presión que hubo del gobierno central, para lograr tener estos instrumentos jurídicos, que ahí pues no comparto con Gustavo, porque creo que estas herramientas jurídicas sirven también para ir caminando en beneficio de la juventud, pero además como FMLN estamos trabajando en una petición que ha salido también de los jóvenes, que tiene que ver con la reforma al Código Electoral, que dentro de un artículo establece que para ser candidato a los consejos municipales deben de tener 21 años, cuando la Constitución establece que de los 18 años ya logra mayoría de edad. Entonces estamos trabajando un proyecto junto a algunas organizaciones, porque también ellas han solicitado eso, para lograr modificar ese artículo y lograr pues darle más oportunidades a los jóvenes. Entonces creemos que estas herramientas son importantes y como FMLN estamos comprometidos a profundizarlas, a vigilar por su cumplimiento, a mejorarlas, que aunque no están dando todavía quizás su fruto como quisiéramos, pero son instrumentos que van a ir permitiendo profundizar las políticas en beneficio de la juventud. Y decir pues que este gobierno también por primera vez inició un esfuerzo de consulta con los jóvenes, a partir del cual se creó la Política Nacional de Juventud. Que dice David que fue un poco al revés, ¿no? Sí, porque en la Asamblea no sabemos cuándo se va a tener la correlación de fuerza. Como gobierno estaba preparado para incentivarla, igual como FMLN en nuestros votos, pero bueno, ya llevamos varios años ahí esperando y por eso el gobierno también hizo su esfuerzo para crear la Política Nacional de Juventud, de tal manera que lograra coordinar y hacer un esfuerzo integral entre las diferentes instituciones para que las políticas que se hacen en beneficio de la juventud sean más efectivos, tengan más fuerza. Ese es el propósito de la Política Nacional de Juventud y por supuesto que nosotros como FMLN respaldamos y vamos a seguir trabajando por el cumplimiento de estas leyes, pero también, como mencionaba, esa iniciativa para modificar el Código Electoral y que permita a los jóvenes participar también en los consejos municipales a partir de los 18 años. A ver, sobre este tema algo se le pudo haber quedado a Gustavo, que tuve la sensación de que se quedó incompleto en sus opiniones, ¿no? Igual creo que tú tendrías algo más que decir. Vamos a hacer la primera pausa comercial y vamos a abrir ya, porque hay varios representantes de jóvenes aquí en el país, varios jóvenes aquí, digo, en el set. Y vamos a abrir desde este bloque al siguiente bloque, es decir, a partir de este bloque que viene y el otro, vamos a permitir ya la pregunta de los jóvenes que nos acompañan aquí esta noche. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Destino 5500. Vamos a abrir ya la participación de las personas que nos acompañan aquí en el foro, en el estudio, y vamos a escuchar la primera pregunta. La pregunta puede ser dirigida para cualquiera de los invitados, o si es para los tres también, ¿no? Me gustaría que pongan mucha atención a las preguntas que van a hacer los que están aquí en el estudio. Buenas Adelante. noches, Romeo. Mi nombre es Manuel Prieto, soy de Jóvenes Empresarios Chalatecos. Quisiera, la pregunta es directa a Margarito. Okay. Su candidato propone otorgar una computadora por cada alumno. ¿Cómo piensa lograrlo si gran parte de la juventud aún estudia con luz de candil o lámpara? Ok, gracias. Te escuchamos, Margarito. Sí, bueno, sobre las diferentes propuestas que ha expresado nuestra fórmula, que vamos a ejecutar en el programa de gobierno, hay tres fuentes principales de financiamiento. La primera de ellos tiene que ver con reactivar la economía del país, es decir, lograr crecimiento económico pero con equidad. Y para eso hay diferentes estrategias que tengan que ver con el incentivo a la micro, pequeña empresa, con la infraestructura también, que el gobierno central debe hacerlo para aprovechar, por ejemplo, el puerto de Cutuco, el puerto, los aeropuertos, ahora con el nuevo sistema también de transporte que pronto tendremos y que se va a ir expandiendo. Entonces hay diferentes iniciativas, pero además de reactivar la economía, que eso va a permitir obtener más ingresos al Estado, al gobierno central, también otra de las iniciativas es de ser eficiente en el uso de los recursos. Es decir, que es posible esa propuesta que Sí, está haciendo el FMLN, sí, según tú. Sí, claro ¿Es que viable? sí. Económicamente, entiendo. Sí, efectivamente. Eso, ¿no? Además, que para nosotros es prioridad invertir en educación. Es más, es uno de los tres principales ejes de nuestra plataforma. La educación, el empleo, la educación y la seguridad. Porque sabemos que un país que invierte en educación también tiene posibilidades de desarrollo. Pero además, otra fuente de financiamiento tiene que ver con la entrada a la iniciativa al Petrocaribe, que según las estadísticas que hemos estudiado, ahí podríamos obtener alrededor de 600 millones de dólares, con los cuales se pueden financiar estos programas sociales como una computadora a un niño, al igual que otras iniciativas que están dentro de nuestra plataforma. Margarito, muchas gracias. Escuchamos la siguiente pregunta. Yo creo Buenas que noches. Ok, ahora sí. Mi nombre es Cindy Moreno, represento a la JSD. Mi pregunta va dirigida hacia el representante del FMLN y el señor David Reyes de Arena. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las políticas verídicas de juventud que dejaron? ¿Cuáles son las políticas de juventud que dejarán el gobierno actual y los que dejaron los 20 años del gobierno de Arena? Ok, David, comenzamos contigo. Bueno, la verdad es que una de las estrategias que a mi juicio fue bastante positiva en el tema de educación anteriormente fue el desarrollar un plan de corto, mediano y largo plazo, como lo fue el Plan de Educación 2021, que era un plan que tenía un componente muy importante. Y es que te quiero comentar que el artículo 55 y 56 de nuestra Constitución nos da todo el marco legal para el cual se debe de enfocar la educación. Pero aquí hay un dato bien interesante, es que en este plan 2021 no solamente era el Estado, porque aquí en la Constitución establece la responsabilidad del Estado, pero en este plan se le daba la oportunidad al padre de familia que también participara, interactuara en la educación de sus hijos. ¿Desapareció eso? Desapareció. ¿En Completamente. qué momento desaparece esa propuesta? Bueno, no era una propuesta, nada, estaba en marcha ya. Ese fue un legado, como tú lo mencionabas, que lastimosamente pues el gobierno actual lo desarticuló y creo que ese ha sido uno de los errores más importantes, además de que en 4 años y medio no hemos tenido ministro de Educación. Bueno, Margarito. Bueno, dentro de lo que podemos decir que este gobierno va a dejarle es el Instituto Nacional de la Juventud, que le dio vida a la Ley General de Juventud. Ese es un logro para nosotros, así como también la aprobación de la Ley General del Primer Empleo, la política nacional también, que es, digamos, una elaboración de este gobierno actual, pero también podríamos mencionar programas importantes como el programa PATI, que es el programa de ingreso a empleo temporal, que está capacitando alrededor de 50.000 jóvenes que lleva ya, y además de enseñarles un oficio, también les da una pequeña remuneración. Entonces son iniciativas que dejan y que además, dentro de la consulta que hicimos dentro del programa de gobierno, los jóvenes piden que se amplíen estos programas a otros municipios, así como también el legado pues, de la inversión a través de los diferentes programas sociales, como el paquete escolar, que también están pidiendo se amplíe hasta bachillerato. Esos son legados que deja este gobierno y que los vamos a continuar en la medida que
aseguramos la victoria. Gracias. Escuchamos la siguiente pregunta. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Enrique Larcón y soy parte de Social Media for Change. Mi pregunta va para los tres representantes, ¿no? Cuando el problema de la participación política de los jóvenes es la apatía que estos mismos tienen, ¿qué hace cada partido político para ser atractivos a estos jóvenes, cada partido político? O sea, que lejos de la televisión, ¿no? De que no atraen, sino que alejan a los jóvenes. Ok. Mira, la pregunta, como va para los tres, me permite también darle, ¿no? O introducir el tema a lo que dejamos pendiente, es decir, qué traen en las propuestas los partidos políticos para el sector juventud. Comenzamos contigo, Gustavo, explicando un poco, respondiendo, por supuesto, la pregunta de él, pero también ya dejándonos ver cuáles son las propuestas que Unidad está planteando de cara a las próximas elecciones para el sector juventud específicamente. Bueno, básicamente yo quiero decirle... Que no se te olvide la pregunta. Sí, no, eso, contesto primero. Yo quiero decirle que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por conectar con la juventud. Hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho del país. El presidente Saca, que ha sido un hombre que desde que fungió como presidente de la República, bueno, él fue el que instituyó la Secretaría de la Juventud, dándole un lugar importante dentro del aparato del Estado a los jóvenes, y que además se hicieron muchas apuestas y muchos esfuerzos en función de esto. Pero además de eso quiero decirle, nosotros hemos hecho un programa de escucha, de conversatorios con los jóvenes, hemos ido a todas las universidades que hemos podido del país, estamos visitando a muchos jóvenes que están organizados, estamos tratando de que el candidato los escuche. Hay que resaltar que nuestro candidato es el candidato más joven, por lo tanto conecta más con los jóvenes y entiende su lenguaje. Nosotros hemos hablado de tres componentes importantes dentro de nuestro proyecto, de nuestro programa. Primero es el tema del empleo y la ocupación. Los jóvenes están interesados por su empleo, están interesados por mejorar el empleo que tienen y en fuentes en que puedan ellos ocuparse. También estamos hablando de la educación y la formación y de la recreación y el esparcimiento. Cuando nosotros hablamos del tema del empleo y ocupación, aquí tenemos que hablar de varias cosas. En primer lugar, hemos hablado del Credijoven. ¿Qué es el Credijoven? Los jóvenes en El Salvador son jóvenes emprendedores que tienen ideas, que tienen visión, que quieren tener su propio negocio. Lo que nosotros vamos a hacer en el gobierno a partir del 2014 es crear una instancia donde los jóvenes puedan acercar y llevar su idea de negocio. Además de tener acompañamiento de asesoría técnica, van a tener la oportunidad de accesar a un crédito que les ayude a ellos a emprender su negocio, pero todo ese tiempo va a ser acompañado hasta que quede establecido. Hemos hablado también del tema de fomentar el empleo a través de los asocios público-privados, aprovechar esta ley, estos acuerdos de ley. ¿Y cómo pueden entrar los jóvenes en el tema del asocio público-privado? Porque de repente la sensación que tenemos es que es solo para grandes o medianos empresarios, no para alguien que quiera emprender un negocio. No, y es que además de eso, quiero decirte, en el tema específico del asocio público-privado tenemos un gran potencial para creación de empleo, porque evidentemente se pueden hacer acuerdos en estas empresas para que puedan contratarse a más jóvenes. ¿Cuáles son las capacidades o la demanda que los jóvenes van a tener? Fíjate que quiero decirte, hace poco nosotros, el presidente empezó a hablar incluso del programa Hablemos Inglés. ¿Qué se trata de eso? Es poderle llevar a los jóvenes a accesar a que puedan ser bilingües. Durante un año los jóvenes estarían yendo a aprender inglés y además tendrían una beca de $100 para que les sirva para poder transporte y alimentación. ¿Por qué? Porque hemos hablado con muchos inversionistas, con muchos empresarios que nos dicen que ellos están dispuestos a expandir sus negocios si logran encontrar jóvenes que puedan tener una segunda lengua como dentro de su formación. Hemos hablado también del tema del Salvador Digital y fíjate que nosotros, si tú te das cuenta, estábamos hablando de que los jóvenes, algunos jóvenes no les gusta leer. ¿El Salvador Digital tiene alguna, digamos, semejanza con este tema de una computadora por estudiante, por ejemplo? No, te explico más o menos qué es. Es distinto a eso, ¿no? Te explico más o menos qué es. Nosotros de lo que estamos hablando es de poder generar acceso a Internet a lo largo y ancho del país. ¿En dónde? En los lugares, espacios abiertos, en las escuelas, que en algunas escuelas ya se hace, pero por algunos motivos a veces les es dificultoso obtenerlo, pero en parques, en lugares públicos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Porque algunos podrán decir, no todos tienen computadora, pero nosotros vamos a avanzar a que existan kioscos, que los jóvenes puedan llegar a un kiosco multimedia y poder encontrar cuáles son las necesidades de empleo que hay en nuestro país, que puedan llegar banca en línea, que podamos tener acceso a información. No se trata que van a ir a chatear a estos kioscos, sino que de verdad sean herramientas de formación y de instrucción. Si nosotros contamos a jóvenes con acceso a Internet, vamos a tener jóvenes más informados. También hemos hablado del crédito educativo, Romeo. ¿Qué se trata de esto? Muchos jóvenes quieren o aspiran poderse preparar académicamente y ingresar a la universidad. Ok, Gustavo, tengo que hacer la pausa. Yo sé que el tiempo es corto para hablar sobre todas las propuestas, sobre todo para profundizar sobre las propuestas que tienen los partidos políticos, pero tengo que hacer la pausa y cuando regresemos el turno de Margarito y por supuesto de David sobre este tema también. Vamos a volver a ver. Vamos a pasar a la parte de la dinámica de la pantalla. David, te voy a pedir que te desplaces y te posiciones en la pantalla. Ahí te van a aparecer 6 recuadros, del 1 al 6 obviamente, y tú puedes tocar cualquiera de los números y nos das la opinión de la fotografía o de la persona que te aparece. El número 2, vamos a ver de quién se trata. Guillermo Gallegos. Bueno. Te quedas ahí, por favor, porque lo vas a hacer otra vez más. Bueno, Guillermo Gallegos personifica el por qué es urgente un relevo generacional en la clase política. Él es exactamente la persona que en su cara refleja la urgencia de un relevo generacional en la clase política. Comenzó con pulso, ¿no? La persona que eligió. Bueno, vamos a ver una segunda oportunidad. David, por favor, el número que tú quieras, igual, el número 1, ¿no? 4. 4, el número 4. Ok, el número 4 es Karina Sosa. Karina Sosa la conoces. Karina obviamente. Sosa refleja quizás de lo más joven que tiene el FMLN. Ojalá sí las ideas que también ella plantea, las respeto mucho y creo que es una persona muy bien preparada. Gracias, David. Gustavo, es tu turno, por favor. Igual, la dinámica es la misma, de los 4 números que quedan. El número 1, Gustavo, el número 1 se trata de César Funes. Es nuestro jefe de campaña y exsecretario de la Juventud. Ok. Una vez más, te va a aparecer ahí los números para que puedas elegir uno de ellos. El número 5. El número 5 es Medardo González. El coordinador general del FMLN. Qué escueto, ¿no? Yo pensé que ibas a decir algo más sobre Medardo González. Quiero decir, y aclaro, que hice una mezcla entre personas que ya así tienen tengo más tiempo de hablar experiencia, de las para no decir otra palabra, y personas que son de alguna manera relativamente jóvenes dentro de la política, ¿no? Vamos a ver, Margarito, solo te quedan 2 números, vamos a ver de quién se trata, el número 3 y el número 6. No hay muchas opciones para elegir. El número 3, vamos a ver de quién se trata. Jorge Velado. Bueno, es el director presidente del COENA, alguien que representa el partido principal de oposición de derecha en el país. Y el otro, por supuesto, es el número 6. Miguel Ángel Pereira. Bueno, un funcionario de este gobierno, un funcionario joven que ha tenido en su responsabilidad trabajar en beneficio de la juventud salvadoreña y ahora lo hace como director del Instituto Nacional de Juventud. Muchas gracias, Margarito. Vamos a pasar ahora rápidamente para seguir así, de esta forma dinámica, escuchar una pregunta más. Me dijeron que si hay 2 preguntas, por favor, la persona que corresponde preguntar en este momento. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches a todos los panelistas. Mi nombre es Marcela Sofía Marín y vengo de parte de Jóvenes en Acción Política. Y mi pregunta es, ¿qué mensaje enviarían para aquellos jóvenes que como señal de inconformidad piensan anular su voto? Buena pregunta. ¿Es para todos? Sí, para todos. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Bueno, si me lo permites. Por supuesto. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para responderle también a Enrique. Enrique preguntaba que qué mensaje le daríamos o qué estamos haciendo las juventudes para eliminar esa apatía. Yo te quiero comentar que la Juventud Republicana Nacionalista ha iniciado una cruzada cívica juvenil donde estamos promoviendo ponerle punto final a la ilegalidad, a la corrupción, a la prostitución política, al clientelismo político, al doble discurso, a las promesas no cumplidas, a esa búsqueda inescrupulosa de querer reengancharse en el poder.
porque solamente así se va a lograr un verdadero relevo generacional. Gracias, David. Y a Marcela, simplemente quisiera decirles que anular tu voto puede ser una alternativa, pero el anularlo no te va a permitir poderte quejar o no poder tener el derecho de reclamar. El arma más poderosa que tienen los hombres libres es el voto. Margarito. Bueno, decirle a esos jóvenes que necesitamos participar de la vida del país, y eso lo podemos hacer en la medida que elegimos también nuestros funcionarios. Nosotros tenemos nuestras propuestas en nuestro plan de gobierno, en el cual esperamos con eso también resolver muchos problemas de la juventud. Menciono algunas rapiditamente. Tarjeta joven, por ejemplo. Lo vamos a hacer en el otro bloque, ¿te parece? Porque bueno. Quisiera nada más limitarme a la pregunta, a las respuestas de la pregunta de ella, y decía, ¿qué mensaje le darían ustedes a los jóvenes que están pensando anular su voto? Sí, yo pediría que revisen las propuestas que hace cada uno de los partidos políticos, nuestras plataformas de gobierno, y que ahí ellos también decidan cuáles creen que representan mejor sus necesidades, al igual pues que en quienes mejor confían el destino de nuestro país y por lo tanto para generar oportunidades para ellos. Gustavo. Bueno, yo creo que es importante decirle a los jóvenes, Marcela, que cada 5 años tenemos la oportunidad de decidir el futuro de nuestro país con una papeleta y un crayón. Que lo importante es que seamos informados, jóvenes informados, y veamos cuáles son las propuestas que nos están planteando. Uno no puede ser un observador pasivo. Cuando hay algo que está mal y que vemos que está mal, tenemos que ser diligentes en poder opinar y decir cómo proponer para mejorarlo. Los jóvenes debemos de ser activos, somos la mayoría en este país. Y no estamos diciéndole a los jóvenes que con repetir frases ya trilladas vamos a hacer un mejor El Salvador. Escuchamos una pregunta más antes de irnos a la pausa comercial. Adelante. Muy buenas noches a los panelistas, mi nombre es Mario Viera, soy representante de ILID. Un comentario y una pregunta para los tres. El comentario es decirles que sigan con las propuestas y dejen de parecerse a los políticos de antaño con los ataques, porque eso no ayuda, y cuando sean más propositivos van a haber menos apatía en la juventud. La pregunta es para los tres. ¿Qué opinan de la ratificación de la Convención Iberoamericana de la Juventud, la cual en el gobierno anterior no fue ratificada por El Salvador y en este gobierno tampoco ha sido ratificada? Más aún se hizo una ley de juventud y no ratificando, siendo El Salvador creador de ese convenio. Ok, Margarita. Bueno, decir que nosotros como FMLN apoyamos y respaldamos la ratificación de este convenio iberoamericano de derechos de la juventud. Lo hemos puesto en plataformas también, sin embargo requiere de la voluntad política del resto de las fuerzas, porque como FMLN no contamos con los 43 ¿Cuáles son como los pretextos, perdona que me meta en esta intervención tuya, pero cuáles son los pretextos que están poniendo los partidos políticos, los demás partidos? Porque tú dices, nosotros como FMLN estamos listos. Sí. ¿Por qué los otros partidos no están acompañando? Tiene que ver con un artículo ahí que de alguna manera se refiere a las relaciones de la diversidad sexual, y es ahí donde ha habido algunas observaciones. Sin embargo, nosotros conocemos que se pueden poner reservas sobre algún artículo, pero eso no le puede quitar como la posibilidad de aprobarla de manera integral el resto de artículos, aunque se pueden establecer reservas sobre eso, y para nosotros es un avance también en materia del marco jurídico en beneficio de la juventud y que es necesario aprobarlo. Gustavo, te escuchamos a ti. Bueno, yo creo que esta es una muestra de cómo los jóvenes organizados y los jóvenes de la sociedad civil deben organizarse y deben incentivar, apoyar y exigirle a los políticos y a los movimientos o partidos políticos en el ejercicio que puedan ratificar, que puedan aprobar un instrumento que al final de cuentas es para el sector juventud. Esta es una muestra de cómo los jóvenes deben de participar, así como lo hace Mario, que está exigiendo aquí y nos está hablando a 3 representantes sobre la ratificación de esta cumbre iberoamericana, y efectivamente habría que analizar cuáles son los reparos legales que se le podría hacer a este convenio para que pueda ser pasado. El tema es entendernos. Antes de ir a la pausa, David, te escuchamos. Bueno, para ratificar un convenio primeramente tiene que solicitarlo el canciller de la República. Este es todo un procedimiento ya establecido, el cual te quiero comentar que si bien es cierto, Margarito comenta que existe la voluntad política, la verdad es que no ha llegado la intención a la Asamblea Legislativa para hacerlo. ¿Desde el Ejecutivo? Desde el Ejecutivo, porque hay todo un procedimiento a seguir. Lo que sí te puedo garantizar es que los jóvenes necesitan leyes que estén también acorde a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura y que fomenten los valores positivos. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial y cuando regresemos espacio, Gustavo, espacio para que Margarito y David puedan hablar un poco sobre las propuestas, ¿no? Tú ya hablaste más o menos unos 4 minutos sobre esto, pero y me parece corto y me parece justo de que ellos también puedan pintar, porque no se puede profundizar mucho algunas de esas propuestas. Volvemos.
Bueno, Margarito, lo dije antes de ir a la pausa comercial, es difícil, ¿no? Profundizar en esas propuestas de los partidos políticos al sector de la juventud de nuestro país, pero sí es importante por lo menos dejar las grandes líneas. Y el reto es para los jóvenes, obviamente, que puedan buscar las plataformas de los partidos políticos e informarse más sobre estas propuestas. Te escucho. Bueno, más o menos en unos 3 minutos. Plataforma de gobierno, una de las propuestas que llevamos para los jóvenes es la tarjeta joven, que es un instrumento que servirá para obtener descuentos en diferentes bienes o servicios que consume la juventud, por ejemplo, en el tema de útiles escolares, etcétera, etcétera, pero además también esta tarjeta podrá ser utilizada para el medio pasaje de los jóvenes estudiantes, que se irá implementando de manera progresiva, así como también estamos proponiendo la creación de Ciudad Joven. Este es un proyecto inspirado en el Ciudad Mujer, pero en la consulta territorial que se hizo con los jóvenes también ahí mencionaban por qué no contar con un espacio de atención integral como Ciudad Mujer, pero para los jóvenes, y por eso surge la iniciativa de crear Ciudad Joven. Así como también proponemos ampliar el campus de la Universidad Nacional para que haya más cupo para los estudiantes, así como también el desarrollo de la universidad digital y ampliar diferentes programas como de becas, por ejemplo, de tal manera de acceder mejor a la educación superior de nuestros jóvenes, así como la creación de diferentes institutos tecnológicos en otros departamentos. También implementar un sistema integral de becas. Solo te interrumpo en este punto de la Universidad Nacional, ¿no? Porque se está refiriendo a la Universidad Estatal. Correcto. La única Universidad Nacional. Alguien que te esté escuchando en este momento, y te lo pregunto porque es importante aclarar esto o dar una explicación, supongo yo. Alguien que te esté escuchando en este momento deberá estar pensando, mire, con que apenas está terminando este ciclo la universidad y no tiene la plata, y creo que por ahí sobró por acá y Hacienda le transfirió algunos fondos, está terminando. Entonces, digo, ¿es posible o es factible esa propuesta de ampliar la universidad cuando aparentemente está pasando una crisis? Sí, sin duda, claro que sí. Además es la única universidad pública y nosotros como FMLN siempre hemos estado comprometidos en defenderla y asignarle recursos. Y decir que justamente, porque hay algunos comunicados que han salido también que dicen que en este gobierno se le ha quitado presupuesto a la Universidad Nacional, cuando aquí tengo, por ejemplo, un cuadro donde se demuestra que del 2009 a 2012 se le incrementaron alrededor de 13 millones de dólares a la universidad. Por supuesto que eso no es suficiente para lo que queremos, ¿verdad? Pero en las condiciones complicadas que asumimos el gobierno con la crisis económica, es un incremento importante. Y decir también que hemos conocido de la situación actual de la universidad. Como grupo parlamentario del FMLN, en la Comisión de Hacienda, hemos estudiado los números y también se le ha dado un refuerzo presupuestario de 4 millones, con lo cual creemos que puede terminar, cerrar bien el año. Pero nosotros, por supuesto que siempre es un compromiso de que el presupuesto de la universidad vaya acercándose a los niveles que recomiendan los organismos internacionales, que es el 6% del presupuesto de la nación. Pero eso lo vamos a hacer en la medida también que nuestra economía va creciendo y nos va permitiendo obtener recursos para invertir en la educación, ¿verdad? Entonces tenemos que ampliar la cobertura de la Universidad Nacional, crear los institutos tecnológicos, también ampliar la Escuela Nacional de Agricultura, ampliar la dependencia a otras de las regiones del país, así como también crear un sistema nacional de becas, porque existen becas no solo nacionales, sino también al extranjero, pero eso debe estar conectado con el sistema productivo de nuestro país. Eso dentro de las otras propuestas de empleo, de seguridad, de deporte. Que se quedan algunas de esas. David. Bueno, comencemos hablando de la educación. Nosotros le vamos a apostar a incrementar el presupuesto asignado para todo el tema educativo. Tenemos que universalizar y extender la cobertura de educación. Tenemos que fortalecer la calidad del docente, mejorar la calidad de la educación. Tenemos que invertir en la infraestructura, equipamiento y mejorando todo el ambiente escolar. ¿Eso tenemos no solamente, es una reflexión o está en la propuesta? Te estoy hablando de las propuestas. No solamente ampliar los programas de paquetes escolares uniformes, porque queremos que los niños vayan con uniformes y paquetes escolares, pero que también vayan a escuelas que tengan techos dignos, que vayan a sentarse en pupitres y que los maestros tengan todas las herramientas necesarias para poder impartir sus clases. Te quiero hablar del deporte, casi nadie ha hablado del deporte. Hay que retomar el tema de la ley del FODEporte, la cual fue presentada por todas las federaciones deportivas de nuestro país. Tenemos que nosotros le vamos a apostar a rehabilitar la infraestructura deportiva. No es posible que actualmente en el INDES, de las 335 personas empleadas, el 13% son solamente técnicos, el 87% son empleados administrativos. Hay que formar educadores y técnicos deportivos. Vamos a promover educación física y deporte escolar y recreativo. Vamos a apoyar el deporte competitivo. Se va a crear
también los centros de alto rendimiento. Hace mucho dejamos de vivir esa experiencia maravillosa de sentirnos como representados. FESA, por ejemplo, ¿no? Correcto, de sentirnos representados. Queremos ver más Jiménez en tiro al arco, otras Eva María Dimas, otras Cristinas López. Tenemos que apostarle a eso. Y en el tema del empleo te quiero mencionar dos. Vamos a verdaderamente realizar rápido, la primera oportunidad. Nosotros le vamos a apostar para que el joven menor de 25 años pueda tener jornadas laborales menores a las 40 horas que dicta el Código de Trabajo, que pueda trabajar por horas, no más de 4 horas diarias, y para que pueda estudiar y trabajar. Y en el tema de la primera empresa, hay cosas que se pueden hacer desde ya. Hay que fortalecer el fideicomiso para el desarrollo de la micro y pequeña empresa, para que haya dinero disponible para que el joven emprendedor pueda tener ese recurso. David, y por supuesto, muchas gracias. el Fondepro, que hay que tocarlo. Muchas gracias, David. Gustavo, muchas gracias. Tú ya habías hablado un poco de esto y de verdad que no tengo más que un minuto para que puedas, oye, un minuto para que puedas, porque ya me están diciendo en la producción que tenemos que terminar. En un minuto, nada más decirle, el presidente Saca va a establecer el Ministerio de Juventud y Deporte, a elevarle el nivel, el rango institucional a la juventud, votar por unidades, votar por el futuro, y me alegra mucho que los logros que ha hablado David en el tema de deportes y en el tema de educación fueron hechos en el periodo del presidente Saca. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. David, muchas gracias también. Margarito, también muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias, Romeo, y solo decir que el compañero David ha dicho... Gracias, Margarito. Bueno, un gusto. Bueno, yo sé que hay que más, Margarito, pero ya la producción me está diciendo que viene el otro programa y entonces... Esperamos estar próximamente. Lamento mucho gracias, Romeo. no poder profundizar en algunos temas que vale la pena, ¿no?, hacerlo, pero en otra ocasión nos podemos reunir nuevamente, Romeo, antes que termine este proceso eleccionario para poder votar por Norma Quijano es votar por lo justo, gracias lo legal a ustedes. y lo De decente. verdad, no, un aplauso para ustedes. Muchas gracias por su presencia. En la ruta de los cambios. Presentó Movimiento 5 más en la ruta de los cambios. Presentó